Solís a PBO con Claudia Toro, porque han ocurrido muchas cosas en materia económica que la población tiene que saber, que no han sido muy positivas. ¿Cómo está? Hola Claudia, muy buenos días, encantado de estar en tu programa. Don Jorge, el hecho de el alza del dólar, el dólar se dispara en el momento en el que ocurre todos estos ataques a las mineras, todos estos ataques a la empresa privada, Cañabrava, hubo toda una desestabilización sincronizada. El corrupto Vladimir Cerrón lo ha denominado ola antiminera, quizá porque él lo está orquestando, no lo sabemos, pero pareciera por lo que él escribe. Pero, ¿qué sucede con esta incertidumbre? Todas estas manifestaciones violentas. Bien, en principio la política económica tiene dos soportes, dos columnas. Uno es la política monetaria y la otra es la política fiscal que maneja el gobierno. Entonces, cuando se anuncia la ratificación como presidente del Banco Central de Reserva del señor Julio Velarde, la gente veía con mucha expectativa y creían que la designación de Velarde, ¿no?, era fundamental para mantener los niveles macroeconómicos del país y el nivel del dólar. Pero, ¿qué pasa? Que el gobierno, por su lado, empezó con un mensaje que es coherente con el programa de Perú Libre, por si acaso, ¿no? Acá hay un hilo conductor, ¿no?, en los mensajes del presidente, el señor Bellido, el primer ministro, el mensaje de la señora Mirta Vázquez, nada variado. Acá hay una línea muy coherente con lo que ellos persiguen, que es una política socializante. Y entonces, cuando anuncia el presidente en el Congreso, al tomar la investidura, ¿no?, que va a recuperar los recursos naturales, que significa estatización, significa que es lo mismo que nacionalización, por si acaso. Habla de una segunda reforma agraria, de una nueva constitución, de revisar los contratos y los tratados de libre comercio, ¿no? Esto genera incertidumbre en el mercado y genera temor. Y entonces, cuando asume el señor Castillo el gobierno, con este mensaje, y además con los mensajes previos en la campaña. Porque hemos escuchado cuando Pedro Castillo dice: cada vez que yo me dirijo al pueblo, sube el precio del pavo, estamos adelantando Navidad, el precio del pollo, el precio del pan, el precio del dólar. A ver, ¿cómo entendemos que este mensaje es falso? Bueno, que esto ahuyenta las inversiones. ¿Por qué es falso este mensaje? Explique a la población que aún no entiende cómo fluctúa el mercado. Mira, una variable de la economía es la confianza. Es el aspecto más importante. Y la certidumbre. La nueva moneda de la economía, dicen los economistas, ¿no?, es la confianza. Y entonces, cuando hay incertidumbre, hay desconfianza y la amenaza de implementar políticas de extramuros socializantes, bueno, pues el dólar se dispara, el dólar sube, porque no hay inversiones, ¿no? Y esto tiene impacto en el costo de vida. El señor Pedro Castillo es culpable de que el pollo hoy día cueste 10 soles. ¿De qué manera? Para que se entienda. Por el mensaje, por que está desalentando la inversión, porque genera temor, ¿no? Y no nos olvidemos que en el gobierno en este gobierno, en los 100 días nefastos, ¿no?, de Pedro Castillo, el dólar ha tenido los picos más altos en los últimos 20 años. Así es. ¿No? Solamente en septiembre el dólar llegó a un tope de 4.14. Doctor Solís, usted ha hecho un análisis de los 100 días. ¿Cuáles, en su opinión, son las 4 columnas más nefastas que nos ha arrastrado a lo que hoy tenemos como país? Un país que no tiene una especie de respaldo de la inversión privada, un país en la incertidumbre, un país que tiene organizaciones como la que llevó al poder al señor Pedro Castillo, investigada por ser una presunta organización criminal. Bueno, primero el intento de una nueva constitución, que sabemos que la intención es política, es decir, otros modelos. Luego la pretendida y lo que sigue el discurso no es claro. La primer ministra ha hablado después de su presentación en el Congreso, sale minutos después, dice que si el pueblo pide, lo que decía Castillo, ese mismo mensaje, ¿no?, habrá una nueva constitución y están trabajando en torno a ello. Lógicamente no lo pueden hacer desde el Congreso porque no tiene mayoría, pero lo van a hacer con las firmas. Ella tiene un lenguaje mucho más suave, ¿no? Pero ¿no?, es lo mismo. Y lo van a hacer recolectando firmas, ¿no? Y cuando estén las firmas seguramente van a imponer, ¿no?, un referéndum
y lo que es cambiarán en el Congreso, inconstitucional. que es inconstitucional. Luego, ¿no? el mensaje del presidente es estatizar o nacionalizar, ¿no? La minería, en este caso gas de camisea, los hidrocarburos, ¿no? Estos son mensajes peligrosísimos. No nos olvidemos, ¿no? Que el 60% de las exportaciones está explicado por la minería. Así y de es. esto, el principal motor de la economía del país es la minería. 60%. La minería, que se sepa. Así es. Porque se confunde. O sea, ellos lo que hacen es tener un lenguaje conflictivo entre la minería y la población, pero que la población sepa que el principal motor de la economía es la minería. Somos un país minero, eminentemente minero, y estamos en el boom del precio del cobre. Ha alcanzado precios históricos, ¿no? Altísimos, que si más bien se fomentan las inversiones, se entran los proyectos, no hay las inversiones en minería, va a haber más recaudación, y esta es la forma de cómo reactivar la economía, cómo ampliar la caja fiscal, tener mayores recursos, es precisamente incentivando la minería, fomentando la producción, ¿no? Y entonces dentro de esos 4 pilares se habló de una segunda reforma agraria. Que esto no sabemos qué se pretende. En Bolivia, la segunda reforma agraria consistió en limitar la tenencia de tierras, la propiedad de la tierra, a 5.000 hectáreas, ¿no? Y entonces es lo que se pretende, ¿no? Aquí se ha puesto la mirada seguramente en la agroexportación, y el incendio de este ingenio azucarero, ¿no? Desde hace unos días, no es casualidad. Todo esto tiene un propósito de venderle a la gente, ¿no? De ponerle en la mentalidad de las personas que las inversiones son malas, que la propiedad privada es mala, que la minería es mala, es negativa. Y entonces lo que están haciendo es eso, están creando, digamos, todo un proceso de concientización en la gente para que en su momento la población, ¿no? se subleve, y lo respalde, se subleve y apruebe las medidas que pretende implementar este gobierno. El otro punto es el empleo, que preocupa muchísimo a los peruanos. ¿Puede usted decirle a la población, para que de una vez por todas lo comprendan, cuánto afecta este ataque a la empresa privada en el empleo formal? Porque el empleo formal está basado en la empresa privada, y la empresa privada es la única que tiene la formalidad de declarar impuestos y pagarlos al Estado, que es con este dinero con el que se ponen a regalar bonos y a hacer todas las inversiones y a pagar sus planillas doradas. Bien, las inversiones son sumamente importantes, ¿no? Porque si no hay inversión, no hay empleo. El 80% de la economía lo mueve la inversión pública, no la inversión, la inversión privada, no la inversión pública. Entonces lo que hay que fomentar es, ¿no? Las inversiones, estos programas, a propósito de lo que han tocado Yanapay, ¿no? Que va a representar más de 5.000 millones de regalo a la gente, ¿no? Lo que estuvo bien en un momento, estas medidas tienen que ser temporarias. Cuando se cerró la economía por más de 90 días, pero no son era sostenibles, pero no es sostenible. Son medidas de contingencia, de coyuntura, y no se puede, ¿no? subvencionar, dar estos bonos que son una subvención a la gente, cuando lo que hay que hacer es invertir en reactivar la economía. Esos 5.000 millones pudieron destinarse, por ejemplo, a impulsar, ¿no? la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas, que han sido las más afectadas en el país. Para generar el fondo de empleo y la gente pueda trabajar. Así es. Y luego, ¿no? Esto es importante. También ha hablado del subsidio de las planillas, ¿no? Para los trabajadores del sector privado, cuyos sueldos no sean mayores de 2.200 soles. El sector formal, eso es el sector formal de la economía. Sí. Los 70 soles para los formales que ganan 2.000 soles, eso no tiene ningún sentido. Soles, ¿no? Cuando en el país hay 9 millones de trabajadores que hoy día están por cruzar la delgada línea hacia la pobreza y el tema de pobreza. Entonces, la única forma de generar empleo es reactivar la economía, inyectándole dinero al mercado, ¿no? Y no hay mejor generador de empleo que no sea pues ¿Cómo calificaría, la inversión? En 2 palabras, doctor Solís, los 100 días del gobierno de Pedro Castillo? Nefastos, calamitosos, desastrosos, ¿no? Hemos tenido el mayor pico de inflación, de 6.8 en el mes de octubre, algo también histórico, el mayor pico del dólar por incertidumbre, ¿no? Y esto ha golpeado ¿a quiénes? ¿A quiénes golpea? A los más pobres. Tal cual. Entonces no hay que hacer populismo, lo que hay que hacer es reactivar la economía, inyectar dinero a la economía, generar confianza, promover las inversiones, promover la minería, ¿no? Declarar los proyectos, ¿no? Mineros que representarían en los próximos 8 años 50.000 millones de inversiones. Y no nos olvidemos que la minería
genera el 50% de las utilidades, ¿no? Están, se destinan a pagar impuestos, ¿no? Entonces, de tal suerte que, para concluir, permíteme, Claudia, sobre este punto, ¿no? Lo del señor Velarde es un espejismo, es una golondrina no hace verano, porque el señor Velarde puede ser el mejor banquero del mundo, pero los gestores de la política económica, de la política fiscal, que es la otra columna de la economía, ¿no? Están yendo en una dirección contraria. Y nos hemos dado cuenta. Ratifican el señor Velarde y el dólar ministro Pedro Franque. Así es, y vuelve a subir. Bueno, la gestión del ministro Pedro Franque es calamitoso, es un desastre. El señor no sabe de economía. Cuando habla de este paquete, de estas, digamos, le están pidiendo al Congreso facultades extraordinarias para regular en materia tributaria. Las medidas que pretenden implementar son nefastas, no son oportunas, no corresponden a esta tributaria que tiene que ser reactivación, y lo que hay que hacer más bien es ampliar la base tributaria y no ajustar a las pocas personas que tributan. Por ejemplo, esto de gravar el impuesto del impuesto a la renta de primera categoría, es decir, los arriendos, no a personas que perciben más de 2.500 soles, no, es gracioso. Hasta 2.500 soles, Así es gracioso. ¿Quiénes son? No, son los más, hay gente que vive con un alquiler. Por y supuesto. Duplicar el impuesto es un despropósito. Esto va a fomentar la informalidad, va a desalentar las inversiones, inversiones para vivienda, inmobiliaria, para alquiler. No son las medidas adecuadas para el país en estos momentos. Muchas gracias, doctor Solís, por haber estado en PBO. Muy amable por el espacio. Muchas gracias, y además, bueno, que